Especial 10.000 suscriptores. Acá está casi todo mi equipo. Les voy a hablar de cada uno de ellos. Nelson. Él es el que se encarga de las ventas, de atender a los clientes y también se encarga de controlar las instalaciones y también ayuda un poco cuando hay mucho trabajo en las instalaciones. Al lado y me retiro por acá. Sigamos con esto del saludo, Euse. Él es nuestra última incorporación, pero es algo muy importante del local porque él es el que se encarga de toda la carpintería y de la mayoría de las instalaciones también. Escucha metal, como habrán visto. Gracias, Euse. Marcos se encarga del mostrador, de atender el teléfono, así que si hablas por teléfono o venís al mostrador a buscar accesorios de instalación, es muy probable que Marcos te atienda. También está Pedro, que se encarga de todo lo que es internet, se encarga del marketing en Mercado Libre, se encarga de las ventas online, de hacer las publicaciones de las ventas online y también de tomar los pedidos mayoristas y está ayudándome en la oficina con todo eso, ¿no? Con todo lo referido a la venta por mayor. Y ella es Patricia, que también está en los pedidos, está en algunos sorteos también, atiende el mostrador, el WhatsApp. Cuando hay mucha gente en el mostrador también atiende el mostrador, ella hace los pedidos y los controla. Todo eso es la tarea de ella. Y bueno, ya les he presentado a la mayoría del staff. Hay dos personas que faltan que no están. Una es Cristian, el contador. La otra persona es Sebastián, que es el cadete que hace la mensajería de ir a llevar los paquetes a Mercado Libre y todo eso. Y bueno, sin más amigos, así empezamos con el video especial 10.000 suscriptores. Gracias por estar ahí. ¿Cómo empecé comercialmente en esto? Mi familia era familia de vendedores de repuestos de autos. Mi abuelo tenía un local de repuestos de autos y mi papá también tenía un local de repuestos de autos. Entonces yo empecé vendiendo repuestos y accesorios para autos, como te conté recién. Y me fui mutando de a poco al car audio, ¿no? Una vez había encontrado un importador de Pioneer, también me había juntado en mis recorridas por la calle vendiendo, había encontrado otro importador de audio que vendía la marca Boss, entonces cambiábamos mercadería, ellos me dieron la lista de precios para que yo salga a vender. Y bueno, así me fui entusiasmando y me fui metiendo en el rubro del car audio, vendía también alarmas, en un momento tuve una alarma que la habíamos hecho con la marca nuestra. Y el cambio más grande lo tuve cuando empecé a viajar al interior. En todo este momento no tenía negocio al público, yo no vendía al público, hacía solamente ventas mayoristas. Y en un momento se me ocurrió decir, bueno, voy a empezar a viajar al interior, voy a recorrer clientes más lejos, a ver qué onda. Como yo vendía repuestos de autos, tenía un amigo que fabricaba los botones para las puertas, para los interruptores de puertas, que en ese momento se usaba mucho en las alarmas, pero eran dos rubros separados. O sea, los interruptores de puerta era un rubro que eran los repuestos de autos y el car audio era otro rubro, y justo ese producto necesitaba de un rubro hacia el otro. Entonces empecé a vender los botones pulsadores de puerta, porque en esa época se vendían muchísimas alarmas y esos botones se vendían a morir. O sea, cada auto llevaba 4 y uno en el capó. Entonces eso fue el llevar cosas de un rubro a otro lo que me ha hecho crecer y lo que me ha hecho fuerte. El vender cables también, el vender accesorios de instalación. A mí nunca me concentré en vender el radio, nunca me interesó vender la radio, porque con la radio uno nunca crece vendiendo radios, porque no tiene margen en eso. Entonces, las radios siempre las dejé que las vendieran los otros. Vendé vos la radio, yo te vendo el marco, te vendo la ficha, te vendo el enchufe y yo te vendo las cosas que a mí me convienen venderte, ¿no? Eso era cuando yo
vendía por mayor. Uno después se establece, entra el cliente por la puerta, te dice yo quiero una radio y bueno, le tenés que tener una radio para ofrecerle, no te queda otra. Pero bueno, en aquella época yo empecé así y eso fue lo que me hizo crecer, eso fue lo que me hizo que poder avanzar, ¿no? Poder avanzar en este negocio. Yo empecé de cero, empecé sin un peso. O sea, empecé mal. Encima tuve tropiezos en mi vida, yo me fundí, tuve que cerrar negocios, quedé debiendo plata a mucha gente, que después he ido recuperando amigos, he ido pagando todo y eso fue hace 15, 20 años ya, ¿no? O sea, ya eso quedó muy atrás. Luego, más adelante, empecé a importar con un crédito que me dieron en el banco. Empecé a importar y mi primera importación fueron kits de xenón de China. Eso fue en el año 2006. Y después empecé a traer también motores levantacristales de China y también después se contactó conmigo la gente de AMP Global y empecé a traer cables Stinger y empecé a traer un poquito de cosas de Phoenix Cold cuando AMP of America compró la marca de Phoenix Cold, ¿no? Entonces ahí me empecé a meter más ya en lo que es el car audio más de lleno y hoy en día nosotros importamos todo lo que vendemos, o sea, casi no tenemos proveedores locales. Eso te da una independencia económica bastante buena y nos permite impulsar la calidad de sonido y vender las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? O sea, vender lo que a mí me gusta. Si yo te explico cómo funciona y vos me entendés, a vos te va a gustar y lo vas a querer vender, ¿no? O sea, eso funciona así. Puedo hacer 50 videos con Storytime, pero más o menos voy a darte un resumen para que tengas una idea. Más o menos en el año 2008, 2009, ya había mucha cantidad de accesorios de instalación que los locales de car audio no le seguían el ritmo a hacerse stock de todas las cosas. Entonces nosotros abrimos un local al público para vender los accesorios de instalación, que era lo más importante. Por eso el negocio se llama Installer, porque es un negocio para instaladores. La idea estaba pensada de que el instalador viniera a comprar, ¿no?, la mercadería que necesitara para el momento, ¿no? O sea, por eso nos establecimos también en la zona de Warnes, donde hay muchos locales de car audio, de un centro de cosas para autos, ¿no? No solo locales de car audio, sino de todo un poco, repuestos, valijas, accesorios. Cuando querés algo para el auto vas a Warnes y ahí tenés todo. Entonces nosotros, para venderle a los negocios de Warnes y a la gente que pudiera venir, pusimos el negocio Installer en la calle Warnes. Empezamos con un local pequeño en Darwin y Warnes, no estábamos sobre la avenida principal. Y después nos fuimos cambiando hasta este local que estamos ahora, que es un local bastante cómodo en sí, ¿no? En realidad mi vida tuvo un antes y un después en el car audio cuando conocí a Carlos Ocampo. Pero previamente a eso, yo ya leía en foros de esa época. En esa época estaban muy de moda los foros de internet. Y yo leía mucho en foros extranjeros, o sea, en foros mexicanos. Por ahí los que están en México se asombran y ¿cómo puede ser que nosotros no sepamos y vos de Buenos Aires sí? El foro que existía en ese momento se llamaba decibeles.com. Tenía muchos amigos que escribían cosas importantes en ese foro. O sea, eran los creadores del contenido del foro. Otro foro que todavía está es todoautos.p, donde hay gente muy importante escribiendo ahí. Eso es en Perú. Perú en esa época, hace más o menos 15, 12 años, estaba 25.000 años luz más avanzados que nosotros. Acá en Argentina no había nada de car audio de calidad de sonido, absolutamente nada. Acá compraban parlantes de marca high-end y los ponían en la luneta con cable de CCA. A ese nivel se trabajaba. La calidad de sonido no existía. La pregunta era cómo yo me había preparado. Carlos Ocampo fue un gran apoyo para mí. Después de conocer los foros internacionales viajé
viajé a Perú, viajé a Colombia, hice cursos en Perú. En Colombia fui con Carlos Ocampo, lo acompañé en su competencia de calidad de sonido de Yasca. Cuando él salió campeón en Colombia, salió primero con su auto, que era el Monstruingo, lo llamaba en esa época. No sé si todavía lo seguí llamando así, Carlos. Y ese viaje fue uno de los más productivos en mi vida, porque nunca había estado escuchando tantos autos distintos de calidad de sonido, y yo trataba de retener en el tímpano cómo sonaban. Y cuando llegué a Buenos Aires de ese viaje, lo primero que hice fue subirme a mi auto, que tenía un Bora en esa época, un Volkswagen Bora, y tratar de escuchar y de asimilar aquello que yo había escuchado y querer tener lo mismo en mi auto, ¿no? Pero cuando Carlos Ocampo vino a la Argentina, porque fue contratado por AMPOF América para dar un curso acá en las instalaciones nuestras, él vino y puso a punto mi auto de esa época y me dejó una referencia excelente, ¿no? Excelente. Y bueno, desde ahí tenemos el vínculo, y aún el día de hoy sigue siendo la persona de mayor experiencia que me puede orientar ante una duda, ¿no? La gente no sabe la importancia y el valor que tiene que Carlos Ocampo pueda venir acá a dar un curso y enseñarle lo que él sabe. O sea, la gente no tiene ni idea de lo importante que es eso, y lo está teniendo solamente por el precio del curso. No hay ni que viajar a otro país ni nada, solamente se paga el curso, se viene, se estudia, se habla de car audio al mejor nivel que hay, y uno se va a su casa con el conocimiento adquirido, ¿no? O sea, pero bueno, hay gente que valora eso y hay gente que no. Hay gente que valora eso. Hubo gente que vino de Mendoza, 1000 kilómetros. Hubo gente que vino de Chaco, 1200 kilómetros. Hubo gente que vino de muy lejos al curso y lo ha valorado y le ha servido y le ha gustado y se ha entendido por dónde va esto de la calidad de sonido. Porque sinceramente, hasta que yo no viajé, nunca no sabía cómo sonaba un auto de calidad de sonido. No sabes por dónde empezar a ajustar, no tenés la menor idea. Una pregunta de Gian me dice: ¿cuál fue tu primer car audio, tu primer sistema de car audio? Si yo lo viera hoy a ese sistema, Dios mío. Fue por allá por el año 1995, 1997. Yo tenía un Fiat 147 en ese momento, y yo con el autito vendía accesorios de autos, ¿no? Vendía funda de asiento, vendía crique carrito, o sea, el gato, ¿no? Para levantar el auto cuando uno pincha. Vendía las escobillas dobles que se habían puesto de moda en esa época. Vendía todo, faros, luces, todas esas cosas. Y una distribución lo compraba en el centro y lo vendía en las afueras de la ciudad. El importador trajo también parlantes de autos, subwoofers. Yo me acuerdo en ese momento eran unos subwoofers amarillos que parecían de Kevlar, pero eran horribles, no tenían marca, eran lo peor. Y yo feliz de la vida con eso. Incluso me acuerdo que no sabía qué hacer con esos parlantes y fui a un autorradio, fui a un instalador que me hiciera una caja. Y me hizo una caja y la verdad que no sonaban tan mal. O sea, cualquier subwoofer puede sonar, pero ni cerca de tener calidad de sonido. O sea, era buffer y yo estaba feliz con esa porquería que tenía, ¿viste? Así que ese fue mi primer sistema de car audio. Y no me acuerdo, la radio seguramente sería Pioneer, ¿viste? No me acuerdo. Los Pioneer de los Delfines habían salido. Así ese tipo. Estaba muy de moda la marca Boss.
fue cuando Voz Audio hacía la potencia 650, que eran Made in Corea esas, ¿eh? Esas, por eso salieron buenas y fueron tan memorables. Después de ese para mí fue su mejor producto, el mejor producto de esa marca. Esa es la historia de mi primer sistema de car audio. Seguramente los 6x9 en la luneta. Me acuerdo que tenía unos 6x9 Pioneer triaxiales con cono de cartón, que estaban... Esos eran buenos, esos parlantes sí estaban buenos, ¿eh? Pero eso me lo habían robado, no me acuerdo, porque era algo todo así nomás, ¿viste? Seguramente Paspadito diría, tenía mejor equipo antes que ahora. Que esa marca que tiene no la conoce nadie. Y para agradecerles vamos a hacer un sorteo de 3 juegos de componentes Finish Gold línea Z. Al primero, al segundo y al tercero. 3 personas van a ser las beneficiadas. Para participar en el sorteo, déjame el comentario más SQ menos Paspadito. Está pensado en la gente que reside en Argentina, no se puede mandar de manera internacional. Queda una segunda parte de este Story Time que va a salir entre semana la semana que viene. Ahí vamos a dar el resultado del ganador del sorteo y el resto de todas estas historias de las preguntas que me han hecho y todo lo demás. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con este especial. Gracias por estar ahí, espero no haberte aburrido. Ya sabes lo que te digo siempre, suscríbete al canal, activa la campanita, mirá la descripción del video que están todos los datos del local y de nosotros. Esto es una fiesta, ya saben, porque estamos muy contentos de que estés ahí, estamos muy contentos de que el canal siga creciendo, de que la calidad de sonido sea contagiosa. Ahí tenés un ejemplo medio reducido de cómo empecé y quién dice tú no puedas estar en el lugar mío dentro de unos 10 años o 5 años o quizás menos, ¿no? ¿Quién sabe? Installer no es un autorradio, Installer es el lugar donde vive la calidad de sonido. O sea, acá tenemos los trabajos bien hechos y tenemos la mercadería que se vende en Estados Unidos y en Europa. A tu alcance. Si te gustan las cosas bien hechas, acá es donde tenés que venir. Y gracias YouTube por todo lo que nos das. Gracias YouTube por existir. Gracias amigos por estar ahí. Nos vemos el domingo que sale un video nuevo de insonorización, ¿eh? Así que nos vemos. Chao amigos. Chao. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho, y sigamos creciendo. Que ya vamos como 12.000, Es el especial de 10.000, pero ya estamos llegando a los 12. Chao. Chao.